Hombres y mujeres libres, hoy les quiero hablar sobre una revolución absolutamente pacífica que ocurrió en un país de Europa, con plena participación de todas las clases populares, en donde esa sociedad de la que les hablo se enfrentó a un gobierno comunista, o sea, totalitarista, intervencionista, dirigista y estatista, y que le dijo un día: basta, no va más, váyanse, no los queremos más. Eso fue hace tan solo 34 años, y de lo que le voy a hablar hoy es sobre la Revolución de Terciopelo. La Revolución de Terciopelo fue un movimiento pacífico que tuvo lugar en Checoslovaquia en 1989 y que llevó a la caída del régimen comunista en el país. El nombre, Revolución de Terciopelo, se debe a que la transición se llevó a cabo sin violencia, en contraposición a otras revoluciones que habían ocurrido en la región y que habían sido marcadas por la violencia. La Revolución de Terciopelo comenzó en noviembre de 1989, cuando estudiantes universitarios y activistas políticos comenzaron a organizarse y manifestarse contra el régimen comunista liderado por Gustav Husak. Las protestas se expandieron rápidamente y pronto involucraron a ciudadanos de todas las edades y clases sociales. Los manifestantes exigían la democratización del país y el fin del régimen comunista. El régimen comunista intentó sofocar las protestas con medidas represivas, pero la presión popular fue demasiado fuerte. Finalmente, el 29 de diciembre de 1989, se alcanzó un acuerdo que permitió la formación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres en el futuro. Las elecciones libres se llevaron a cabo en junio de 1990 y dieron lugar a la elección de un gobierno no comunista liderado por Václav Havel. El país pasó por un proceso de transición pacífica hacia la democracia y la economía de mercado, y en 1993 se produjo la disolución pacífica de Checoslovaquia y la formación de la República Checa y Eslovaquia. La Revolución de Terciopelo tuvo un impacto significativo en la historia de Europa y del mundo. Fue el primer movimiento de oposición al comunismo en Europa Central y Oriental, que tuvo éxito sin derramamiento de sangre, y sentó un precedente para otros países que buscaron hacer la transición a la democracia y la economía de mercado en las décadas siguientes. La Revolución de Terciopelo fue posible gracias a varios factores, incluyendo la presión de la Unión Soviética para reducir su influencia en Europa, la creciente insatisfacción de los checoslovacos con el régimen comunista imperante y el liderazgo de figuras claves como Václav Havel, el escritor y disidente político que se convirtió en el primer presidente de la República Checa tras la Revolución de Terciopelo. La transición hacia la democracia y la economía de mercado en Checoslovaquia no fue fácil, ya que el país tuvo que lidiar con una serie de problemas, incluyendo la corrupción, la privatización y la integración con la economía global. Sin embargo, la Revolución de Terciopelo proporcionó la base para la construcción de una sociedad libre y democrática en Checoslovaquia y más tarde en la República Checa. Además de la caída del régimen comunista y la transición hacia la democracia y la economía de mercado, la Revolución de Terciopelo tuvo otros efectos significativos en Checoslovaquia y en la región de Europa Central y Oriental. Por un lado, la Revolución de Terciopelo permitió el florecimiento de la sociedad civil y el surgimiento de organizaciones no gubernamentales, lo que ayudó a fortalecer la democracia y a garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. También permitió la apertura de los medios de comunicación y la libertad de expresión, lo que permitió una mayor diversidad de opiniones y una mayor transparencia en el gobierno. Por otro lado, la Revolución de Terciopelo también abrió las puertas a la integración de Checoslovaquia en la comunidad internacional. El país se unió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1999 y a la Unión Europea en 2004,
lo que permitió una mayor cooperación y una mayor integración económica y política con otros países europeos. En la actualidad, la República Checa es un país democrático, próspero y estable, que ha logrado integrarse plenamente en la comunidad internacional y ha construido una economía de mercado competitiva y diversificada. La revolución de terciopelo ha dejado un legado duradero en el país y en la región de Europa Central y Oriental, y se la reconoce como un momento histórico clave en la lucha por la libertad y la democracia. Pero vamos a la cronología de los hechos. ¿Cómo ocurrió esta protesta pacífica contra el régimen comunista que había gobernado el país desde 1948, cuando un golpe de Estado ocurrió en Checoslovaquia por parte de los comunistas y terminó siendo influenciado por la Unión Soviética hasta los días de la Revolución de Terciopelo? En realidad, todo empezó en Alemania, el 9 de noviembre de 1989, cuando es derribado el muro de Berlín y con él cae el comunismo. En Praga, las protestas comenzaron tan solo 8 días después, el 17 de noviembre de 1989, cuando se conmemoraba el 50 aniversario de la represión de una manifestación estudiantil en 1939 por parte de los nazis, en la que murió de un disparo un estudiante llamado Jan Opletal. El gobierno comunista aprobó la movilización de ese día, pero sin saber que iba a convertirse en algo multitudinario que originaría el inicio de una nueva democracia en el país. En la marcha se escuchaban las siguientes proclamas: ¿quién votó por ustedes? Son una vergüenza. Son los últimos comunistas de Europa. La marcha pacífica de estudiantes fue brutalmente reprimida por la policía con 600 heridos y una cantidad no reconocida de detenidos, lo que provocó un aumento de la indignación pública y una creciente oposición al régimen comunista. Al día siguiente, el 18 de noviembre, sectores de todo el país y estudiantes se declararon en huelga. La gente hizo vigilia toda la noche prendiendo velas y haciendo sonar sus llaves, lo que sería un símbolo de protesta de esa manifestación. Al día siguiente, 19 de noviembre, un miembro de la cultura y del arte, Václav Havel, convocó a todos los miembros de la oposición y ese mismo día nació la plataforma Foro Cívico, que exigía la liberación de todos los presos políticos y la renuncia de todo el gobierno actual comunista. La huelga iba creciendo y el lunes 20 de noviembre todos los teatros y la mayoría de las universidades también se declararon en paro y más de 100.000 personas se convocaron en la plaza de San Wenceslao. En realidad, las manifestaciones se realizaron en todas las ciudades del país y eran de tales dimensiones que el gobierno ya no podía controlar esa marea humana. Un total de 800.000 habitantes estaban en las calles. Václav Havel ya empezaba a tener reuniones con las autoridades gubernamentales y empezaron a ocurrir algunas liberaciones de manifestantes detenidos. El 27 de noviembre, 10 días después del inicio de las protestas, el gobierno abandonaba el poder y el régimen estaba agotado, sin fuerzas para enfrentarse a toda una sociedad sublevada. El 29 de diciembre, en el castillo de Praga, Václav Havel fue nombrado nuevo presidente de Checoslovaquia, el primer presidente no comunista. Un hito en la historia que el progresismo actual y la izquierda mundial, hoy predominando en casi todas las partes del planeta, silencia. Uno de los aspectos más destacados de la Revolución de Terciopelo fue la amplia participación de la sociedad civil en las protestas.
La sociedad checoslovaca se unió en un esfuerzo común para luchar contra el régimen comunista, y las protestas pacíficas se convirtieron en una expresión colectiva de la voluntad popular. La participación activa de la sociedad civil fue fundamental para la transición pacífica del país hacia la democracia y la economía de mercado. La revolución de terciopelo tuvo un impacto significativo en otros países de Europa central y oriental, que también estaban luchando por la libertad y la democracia. La caída del régimen comunista en Checoslovaquia fue seguida por cambios políticos y sociales en otros países de la región, como Polonia, Hungría y Alemania Oriental. La revolución de terciopelo fue un catalizador para el cambio en toda Europa central y oriental y un factor clave en la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. La revolución de terciopelo también tuvo un impacto duradero en la cultura checoslovaca. El líder disidente y escritor Václav Havel, que se convirtió en el primer presidente democrático de Checoslovaquia en 1990, tuvo un papel importante en la revolución de terciopelo y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia en la región. La revolución de terciopelo también inspiró una nueva ola de arte y cultura en Checoslovaquia. Muchos artistas y escritores usaron sus trabajos para expresar su oposición al régimen comunista y apoyar la lucha por la libertad y la democracia. Y con respecto a la economía, además de los aspectos políticos y culturales, la revolución de terciopelo también tuvo un impacto significativo en la economía de Checoslovaquia. Durante la era comunista, la economía del país se basaba en un modelo centralizado de planificación económica y propiedad estatal de las empresas, lo que limitaba la capacidad de la economía para innovar y adaptarse a las condiciones del mercado. Después de la revolución de terciopelo, se inició un proceso de reforma económica para pasar de la economía planificada a la economía de mercado. Se llevaron a cabo cambios significativos en la estructura económica del país, incluyendo la privatización de las empresas estatales y la apertura del país al comercio internacional. Aunque la transición a la economía de mercado fue un proceso difícil y doloroso, Checoslovaquia logró hacerlo de manera relativamente pacífica y exitosa. En los años siguientes a la revolución de terciopelo, la economía del país experimentó una rápida transformación y la tasa de crecimiento económico fue una de las más altas en Europa central y oriental. Además, la transición a la economía de mercado también tuvo un impacto positivo en la vida cotidiana de los ciudadanos checoslovacos. La apertura del país al comercio internacional permitió la importación de una amplia gama de bienes de consumo y tecnología, lo que mejoró la calidad de vida de los ciudadanos. La privatización de las empresas estatales también llevó a una mayor eficiencia y productividad en la economía, lo que se tradujo en un aumento de la oferta de bienes y servicios. Si bien Václav Havel fue quien lideró en su inicio la revolución de terciopelo y se hizo cargo de la situación al ser nombrado presidente de Checoslovaquia, otro político fue quien inició el verdadero cambio en el país. Un político liberal llamado Václav Klaus, el sucesor de Václav Havel en el cargo de presidente. ¿Quién es Václav Klaus? Bueno, es un economista y político checo que ha tenido una larga y destacada carrera en la política de la República. Nació el 19 de junio de 1941 en Praga, Checoslovaquia. Klaus se graduó en la Universidad de Economía de Praga en 1963 y más tarde obtuvo un doctorado en Economía de la misma universidad. Comenzó su carrera como economista en la Academia de Ciencias de Checoslovaquia y en el Banco Nacional Checoslovaco. En 1989,
Después de la Revolución de Terciopelo, Klaus se convirtió en miembro fundador del Partido Cívico, que se convirtió en uno de los partidos políticos más importantes de la República Checa en la década del 90. Klaus fue elegido presidente del partido en 1991 y lideró al partido La Victoria en las elecciones parlamentarias de 1992. Klaus se convirtió en primer ministro de la República Checa en 1992 y ocupó el cargo durante 2 mandatos consecutivos hasta 1998. Durante su mandato, implementó políticas económicas liberales y llevó a cabo reformas económicas importantes, incluyendo la privatización de empresas estatales y la introducción de una moneda nacional, la corona checa. En 2003, Klaus fue elegido presidente de la República Checa y ocupó el cargo durante 2 mandatos consecutivos hasta 2013. Durante su presidencia, Klaus se convirtió en una figura controvertida debido a sus opiniones políticas conservadoras y a su euroescepticismo. También ha sido criticado, por algunos, por sus declaraciones sobre el cambio climático, negando su existencia. En resumen, Václav Klaus es un destacado político checo que ha desempeñado importantes roles en la política de la República Checa desde la Revolución de Terciopelo en 1989. Además de su papel en la política de la República Checa, Václav Klaus también es conocido por sus ideas y posturas políticas. Durante su carrera, Klaus ha sido un defensor de la libertad individual, la economía de mercado y la democracia liberal. Se ha opuesto a la intervención del gobierno en la economía y ha abogado por la privatización de empresas estatales y la liberalización de los mercados. Klaus también es conocido por su postura euroescéptica y ha criticado a la Unión Europea por lo que él considera un excesivo control burocrático y una falta de democracia en la toma de decisiones. Klaus se opuso a la adopción del euro como moneda oficial de la República Checa y ha abogado por la soberanía nacional y la independencia en la toma de decisiones. Otro tema en el que Klaus ha expresado sus opiniones es el cambio climático. Klaus es un crítico del consenso científico sobre el cambio climático y ha cuestionado la necesidad de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ha argumentado que el cambio climático es un fenómeno natural que no es causado por la actividad humana y ha calificado a los activistas climáticos como alarmistas. Bueno, profe, ¿cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Revitalizado después de 3 días en Puebla, México, Foro Liberal de América Latina con representación de 4 países, México, Guatemala, Perú y Costa Rica. ¿Ok? Sí. Ya vamos a hablar más adelante del Foro Liberal, las conclusiones, todo, porque me parece que es algo capaz un poco pronto, porque terminó ayer o antes de ayer, creo, ¿no? Al día de hoy que estamos Fue grabando, al día de hoy que estamos grabando esta entrevista. A ver, hoy es lunes 21. El foro fue el 17 y 18, o sea, viernes y sábado, en Puebla, México. Lo hacemos todos los años. En el año 2018 fue en Guatemala, porque Sí. tratamos de hacerlo en un país distinto cada año. Y en 2018 en Guatemala estuvo el doctor Václav Klaus. ¿Ok? Bueno, de él háblame entonces, profe. ¿A vos te gusta que te digan profe, pero en realidad sos doctor, sos abogado, o no? No soy doctor, no tengo doctorado. Ah, El ¿no? Bueno, profe, eso. Bueno. el profe me dicen de cariño. Yo soy abogado y licenciado en ciencia política por la Ah, Universidad, por la Universidad Nacional de Rosario. Ok. bueno, bueno. Bueno, háblame de Vaca Klaus, Alberto. Ok. Primero, la izquierda detesta a Václav Klaus.
lo detesta. Y por eso se repite lo de la virome en Chile con Piñera y tal. Lo de la virome fue, o sea, bolígrafo, fue un malentendido diplomático. A ver, en el protocolo diplomático, en casi todo el mundo, pero parece que en Chile no, es costumbre que cuando el invitado extranjero firma el tratado, el convenio, el acuerdo, lo que tenga que firmar, se queda de recuerdo con el bolígrafo o la pluma, lo que sea. Eso es protocolo diplomático en casi todo el mundo. Parece que en Chile no, y nadie le avisó al doctor Klaus. Entonces el doctor Klaus se metió el bolígrafo en el bolsillo, como hace todo el mundo, incluso en Argentina también. También la diplomacia argentina, la Cancillería argentina, tiene ese protocolo. Pero parece que en Chile no, y nadie le avisó al doctor Klaus. Entonces la izquierda empieza que se robó la virome de Piñera y qué sé yo. Bueno, son cosas de la izquierda. Ahora, Václav Klaus, ¿por qué la izquierda lo detesta? Porque él fue el que, primero como ministro de Hacienda, poco después de la revolución de terciopelo, después como primer ministro en los 90 y después como presidente en los años 2000, hizo las grandes reformas a las cuales Václav Havel se opuso y las saboteó y las combatió. Václav Havel, con el cual confunden a veces a Václav Klaus porque tienen el mismo nombre, fue, porque falleció, un triste socialdemócrata, ¿ok? Que hizo, junto con Klaus y los liberales, hizo la revolución de terciopelo, ¿ok? Pero era el famoso, yo lo comparo siempre con Vargas Llosa, ¿ok? Era el famoso, entonces toda la prensa lo enfocó a él y lo opacó a Klaus. Pero después Klaus fue ministro de Hacienda, primer ministro, presidente, hizo las tres grandes políticas que nosotros adoptamos: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Y además hizo el divorcio amistoso entre Chequia y Eslovaquia. ¿Por qué el divorcio amistoso? Porque los eslovacos querían seguir con el comunismo. Entonces, Klaus y los checos le dijeron, bueno, sigan ustedes con el comunismo si quieren, pero nos separamos. Fue el divorcio amistoso. Klaus es famoso por dos cosas, dos grandes méritos. Las políticas no la revolución del terciopelo, sino las políticas que vinieron después: privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Una tremenda revolución hacia el capitalismo liberal y democrático, que son las mismas nuestras del 5 Reformas, ¿ok? Que las puso en práctica en la República Checa, primero en Checoslovaquia y después en la República Checa, y por eso la izquierda lo detesta, ¿ok? Y siempre exalta la figura de Václav Havel, no Václav Klaus. ¿Por qué? Porque Havel saboteó y boicoteó toda la reforma, pero gracias a Dios se pudieron hacer, ¿ok? Entonces, en 2018 tuvimos a Klaus con nosotros en Guatemala. En esa época, vamos a ver, ¿cómo conocimos nosotros al doctor Klaus? Por un artículo que yo traduje posterior, ya cuando él ya no era más presidente ni eso, por un artículo que yo traduje, que es en realidad un discurso que él hizo a la sociedad Montpelierán en pleno, en el Castillo de Praga, que es como la casa de gobierno. Él todavía era presidente. El último año, él dio un discurso que se tituló "No estamos en el lado ganador". ¿Por qué no estamos en el lado ganador? Siendo que él había hecho las privatizaciones, las desregulaciones y las aperturas de los mercados de la competencia. Porque después de él llegaron los socialistas de vuelta y tiraron para atrás todas las reformas.
llegaron no del brazo de la gente, sino del brazo de la Unión Europea. Y el doctor Klaus, después de haber sido presidente, viendo cómo las grandes reformas de fondo que él había hecho, la Unión Europea, con la complicidad de los socialistas checos, las echaba para atrás, se transformó el primer euroescéptico de nota, porque era un expresidente, el primer euroescéptico. En el artículo No estamos en el lado ganador, decía cosas como la siguiente, y yo lo traduje, lo publiqué, usted lo puede leer. Decía cosas como la siguiente: la Unión Europea es peor que la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Europea es peor que la Unión Soviética? Bueno, porque bajo la Unión Soviética nosotros estábamos dominados por Moscú, pero sabíamos que eso era socialismo y luchamos contra el socialismo. Ahora, ¿cuál es la más efectiva forma de luchar contra el socialismo? Promover el capitalismo liberal y democrático, ¿ok? Entonces, bajo la égida de Bruselas, ya no de Moscú, sino de Bruselas, en la Unión Europea, nos imponen el socialismo, pero no nos dicen que es socialismo, dicen que es progreso, Unión Europea. O la socialdemocracia, ¿o no? Exacto, exacto. Socialdemocracia cada vez menos democrática. ¿Por qué? Porque ¿quién elige a los funcionarios de la Unión Europea? Los eurócratas, que en realidad son burócratas, no son elegidos, nadie los elige, y eso no es democrático. Y Klaus se transformó, después de ser presidente, en el primer euroescéptico y el primer luchador por la democracia liberal. En 2018 tuvimos nuestro foro anual en Guatemala y yo había hecho un informe que se llama La Sociedad de Dos Pisos. ¿Ok? Chapas lo tradujo al inglés y se lo envió al doctor Klaus. La Sociedad de Dos Pisos es lo que tenemos en América Latina, una casta, como diría Milei, la casta, ¿ok?, que hace socialismo para la clase popular, para el perraje, hace socialismo y escuelas públicas y hospitales públicos que no funcionan y educación que es adoctrinamiento, no es educación, y controla la economía con nefastos resultados, pero eso es para abajo. La casta es el piso 1, la casta se atiende en hospitales privados como Alberto Fernández en el Otamendi, ¿okay? y manda a sus hijos a los mejores institutos privados, incluso del exterior y demás. Es decir, la sociedad de dos pisos es la casta y el resto. Entonces, yo se lo envié al doctor Klaus y se interesó mucho, se lo envié además con todo el proyecto 5 Reformas, para que el doctor Klaus conozca el proyecto 5 Reformas, porque el proyecto 5 Reformas está inspirado en dos figuras, Václav Klaus de Europa y Ron Paul de Estados Unidos. Y le gustó mucho y viajó a Guatemala, estuvo con nosotros en la página web de Václav Klaus, pero está en inglés, está su discurso que nos dio a nosotros de clausura, ¿ok? Y lo que no está en la red es lo que nos enseñó el expresidente de Europa Central en 4 días que lo tuvimos secuestrado y encerrado en el Hotel Intercontinental porque nosotros queríamos aprender. Y aprendimos muchas cosas del doctor Václav Klaus. Y lo primero y fundamental que aprendimos fue esta lección de Václav Klaus para el Foro Liberal de América Latina y el Proyecto 5 Reformas. No se puede combatir algo con nada. No se puede la pura crítica nomás. Pura crítica a la izquierda. Y sí, somos anticomunistas. Sí, pero ¿pro qué? Estamos en contra del comunismo. No queremos que nos lleve
el Foro de Sao Paulo al comunismo en América Latina y tal, y qué sé yo. Ah, sí, pero ¿estás en favor de qué? Esa fue la gran lección que aprendimos de Václav Klaus. Promueva el capitalismo liberal y democrático y no solo la contra, como vemos hoy en la derecha mala de América Latina y en muchos influencers, ¿no? Eh, con acusaciones estúpidas, no con argumentos en contra del comunismo tampoco. Por ejemplo, esa estupidez de decir que Marx nunca trabajó, sí, pero nunca vivió de los impuestos tampoco. Vivía de las donaciones privadas que los partidos obreros y proletarios, así se llamaban en esa época, la época de Marx, y el propio Engels, que le donaba a Marx para que hiciera su trabajo. Ellos consideraban que su trabajo era muy valioso. Había escrito el Manifiesto Comunista el año 48 y inmediatamente después se traslada a Londres a escribir El Capital, que es una porquería, pero bueno, no vivía de los impuestos, vivía de Sí, lo que sí. sus compañeros le daban. Y en cuanto a que dejó morir a sus hijos de hambre, eso es mentira, porque en esa época, mediados del siglo XIX, la mortalidad infantil era lo más común, incluso en la nobleza y en la realeza. ¿Ok? A los reyes también se les morían los hijos, porque la mortalidad infantil era muy común, y a los nobles, ¿ok? Por eso tenían muchos hijos porque no todos llegaban a la edad adulta, incluso a la adolescencia. Muchos morían siendo niños, como los hijos de Marx, pero eso era lo más común del mundo, ¿ok? Ujú. Y eso son estupideces. ¿Ok? Nosotros aprendimos de Václav Klaus a lo siguiente y lo ponemos en práctica. Basta de críticas a la izquierda. Basta. Vamos a promover un programa como el doctor Klaus lo hizo en Checoslovaquia. Tenían distintos programas. Primero tuvieron Carta 77. Después tuvieron el programa del Foro Cívico, donde estaba Klaus y estaba Havel. Trabajar. Eh, Sí. Y después Klaus y Havel pelearon, se separaron, y entonces Klaus fundó su propio partido, y su partido tenía un programa, como tienen las izquierdas siempre, un programa que se basa en el Manifiesto Comunista del 48, como esos eran los programas de Lenin, de Hitler y de Mussolini, que eran fueron los grandes caudillos del socialismo, en su versión internacionalista los rusos y en su versión nacionalista los alemanes y los italianos. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos un programa a favor del capitalismo liberal muy detallado que sea capaz de atraer la atención de la gente. Pero lamentablemente no hemos tenido hasta ahora mucho éxito porque la gente está en otras cosas, está en otras tonterías. Por ejemplo, en Chile, las críticas a Boric son estúpidas, de ponerle apodos, el merluzo, sigue el merluzo, y reírse y ponerle apodos, Albert Títere, sí, para poner apodos son muy buenos, la derecha mala, ¿ok? Para poner apodos son muy buenos. Y para hacer denuncias idiotas, como en Colombia contra Petro, ¿qué tienen contra Petro? En vez de ir contra las reformas de Petro, que son reformas socialistas y estatistas, o lo mismo aquí en México, las de López Obrador, entonces van con tonterías. Por ejemplo, en Colombia, que la vicepresidenta Francia Márquez usa demasiado un helicóptero que le presta la Fuerza Aérea. Bueno, sí, la señora Francia Márquez es la vicepresidenta, y mientras la Fuerza Aérea le siga prestando un helicóptero, ella lo dijo, voy a viajar por toda Colombia a cuanto me dé la gana. ¿Ok? Entonces, en América Latina tenemos ese problema, la derecha mala. Es más, nosotros le llamamos, calificamos a la derecha mala como nuestro enemigo inmediato, y la izquierda es nuestro enemigo inmediato. Vamos a poder enfrentar a la izquierda, y no con puras críticas, mucho menos con apodos.
¿ok? Vamos a enfrentar a la izquierda con un programa pro capitalismo liberal y democrático. ¿Ok? Bueno, Alberto. Ok. Me quedo con tu concepto de la sociedad de dos pisos. Ok. Cuando decía que las capas altas de la sociedad hacen socialismo, ¿y quién te dice que las capas bajas, con su economía marginal tratando de salir, están haciendo capitalismo, justamente? ¿No Así es así? es, así es. Eso nosotros seguimos otro referente nuestro, pero Qué menor. contradicción que hay, ¿no? Bueno, esa contradicción, el primero que la señaló fue Hernando de Soto, en los años 80 con un libro muy bueno que se llama El otro sendero. Y en El otro sendero, Hernando de Soto plantea justamente eso, la sociedad de dos pisos. Y la economía informal es capitalista. Claro, es un capitalismo muy limitado y muy restringido, Sí, pero sí, es sí. capitalismo a fin de cuentas. O sea, como que Eh, la salida que tienen es la capitalista. Así es. Después, bueno, están rodeados Así por el aparato estatal, pero bueno. Nosotros seguimos mucho el libro de Hernando de Soto, no a él, porque él anda por otras vías ideológicas, pero sí el libro. Incluso Enrique Gersi nos dijo que ese libro no lo hizo Hernando de Soto, o por lo menos no lo hizo solo, y después opacó a los otros dos autores que fueron Enrique Gersi y Mario Ghibellini. Hay que decir estas cosas, Sí, sí. porque Bueno, bueno. hay demasiados ídolos en América Latina. Gracias. Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. ¿Mm? Gracias, un abrazo. Chao, chao. Excelencia, el presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Václav Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación, presencia en nuestro país. Por de pronto, miren nuestras banderas. Compartimos los mismos colores, pero compartimos mucho más que eso. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios también debajo del mismo. Suscríbete a mi canal de YouTube Radio Antorchas y activa la campanita para recibir notificaciones de futuros programas. Es lindo ver crecer la cantidad de suscriptores semana a semana. Pasale a tus amigos este y otros programas de Radio Antorchas que entre todos seguiremos dando la batalla cultural. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.